principio sí se hizo muy conocida la noticia, los portales las levantaron como un fallo sin precedente y demás. La realidad es que es un fallo que homologa un acuerdo entre Cintia Fernández y su expareja Matías de Federico, ¿sí? Donde se establece que la deuda que acarreaba Matías de Federico en cuota de alimentos desde 2017 en adelante hasta la actualidad y la que va a tener, porque era incumplidor crónico, de aquí hasta que las chicas cumplan sus 21 años de edad, que es hasta donde ellas tienen derecho a percibir alimentos, Sí. se va a compensar a través de la casa que tenían, del inmueble que era parte del matrimonio entre Cintia Fernández y Matías de Federico. ¿Sí? En teoría, esa casa era 50% de Matías de Federico, 50% de Cintia Fernández. Esa casa era motivo de una discordia también entre ellos. Entonces, lo que hicieron es acordar que el 50% de Matías pasaba a nombre de Cintia Fernández para compensar esas cuotas. ¿Las ¿sí? cuotas que había quedado pendientes o Y las cuotas a futuras? Todas, Bien. las adeudadas y las futuras, ¿sí? La realidad es que la figura en sí de alimentos futuros existe ya desde el 2015, de lo que es la modificación de nuestro Código Civil y Comercial. Hoy en día se practica mucho eso, se hacen embargos por cuotas de alimentarias futuras cuando tenemos un progenitor no conviviente, progenitora no conviviente, incumplidor o incumplidora, ¿sí? En sí, quizás es la primera vez que se acuerda que si eso puede ser respecto de compensar la cuota de alimentos con otro tipo de cuota en especie, se llama así, que eso a veces, para que suceda, lo dice Taxi, explica bien el Código Civil, de que debe ser un acuerdo entre las dos partes. O ¿sí? sea, Cintia Fernández no va a recibir por mes la cuota alimentaria, sino que ya tiene la casa como parte de esta cuota. Así es. Y Eso Matías sería. de Federico lo que hace es perder ese patrimonio. Sale ese patrimonio de su poder, sería. No puede disponerlo. Por ejemplo, ella daba un ejemplo. Si él va y choca a alguien, mata, le van a embargar la casa porque él tiene un 50 y bien razonado estaba. Y hoy es el techo de sus hijas ese. ¿sí? Y ni hablar que el nivel de vida que tienen esas tres niñas es totalmente diferente. Todas las cuotas deben ser dignas, ¿sí? Pero creo que ella explicaba que le pasaba algo así de 55.000 pesos por las tres niñas y era totalmente indigno y bajo respecto de lo que esas niñas deben comer todos los días, gastar en zapatillas, en escuela, en salidas con amigas y actividades extracurriculares. Exactamente. ¿Cuánto es hoy el porcentaje que se le descuenta esta cuota alimentaria? El porcentaje, por ejemplo, si llegan a un acuerdo, en este caso nos hablabas de un 55.000 pesos Sí. que él le pasaba, pero ¿cuánto es el porcentaje que debe ser? En realidad hay un índice de crianza, por ejemplo, acá, que en teoría debería ser utilizado, que lo elaboró el Poder Ejecutivo en un trabajo muy bueno que hicieron el año pasado, para que los jueces y las juezas establezcan en base a ese índice de crianza, que es algo que se va actualizando. Pero lamentablemente yo no he visto todavía que se aplique en lo que es el Poder Judicial. El Poder Judicial, cuando tenemos del otro lado un papá que, por ejemplo, no tiene un trabajo registrado, fija una cuota en base a lo que es el salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Que hoy es un problema también porque el salario hace mucho no se actualiza o sufre una actualización muy esporádica respecto de cómo se actualizaba antes. Sí. Si tenemos un papá con buenos ingresos, se puede fijar hasta un salario mínimo vital y móvil por cada hijo, que hoy son 202.800 pesos, si no me equivoco. Y si tenemos del otro lado un papá o una mamá no conviviente que tiene un trabajo registrado y se fija entre un 15, un 20 o un 30, siempre siguiendo las particularidades de cada caso, que eso es muy importante también. Si tenemos un niño que padece alguna enfermedad crónica, por ejemplo, que tiene algún otro tipo de gastos que exceden a lo que la progenitora o el progenitor conviviente lo puede llegar a solventar, la justicia estima esas particularidades para fijar la cuota. ¿Qué pasa en el caso, porque nos decías por ahí que hay algunas personas que no están registradas o no hay el lugar donde se le puede realizar un débito automático principalmente, o se tiene que llegar a un acuerdo? En este caso, ¿a quién pasa? Porque viene en algunos casos que llega a
a las mamás, a los papás de ese progenitor, ¿no? Claro, alimentos a los parientes se llama eso, actualmente se usa mucho también, puede ser un abuelo, una abuela o un tío, ¿sí? Se utiliza mucho eso. Muchas veces el progenitor, al ver que le está haciendo descuento a su propio padre o propia madre, como que asume un poco más la responsabilidad y cumple a veces. A veces los abuelos quedan pagando de por vida una cuota de alimentos. Yo como profesional lo que hago es citar a mediación, por ejemplo, a los abuelos y a los tíos muchas veces, y ahí en mediación se les explica, ¿sí? Al trabajo que hace acá el Centro Público de Mediación es excelente, se les explica que ellos también son responsables solidarios respecto de la cuota de alimentos, porque son parientes al fin. Hasta también se pueden llegar a embargar el sueldo de la pareja o la conviviente del progenitor, porque es un pariente, se llama un pariente afín sería. Progenitora afín o progenitora afín se llama la figura de la persona que es conviviente o pareja actual de la persona que está obligada al pago de esa cuota. No sé si me explico. Exactamente, sí, sí, sí. Es decir, él no puede percibir o no puede darle ese dinero, se piensa en otra persona también que pueda hacerlo en ese caso. Así es. ¿Cómo está hoy la realidad? ¿Hay muchas consultas en referencia a esto? ¿Falta por ahí conciencia? Totalmente. Lamentablemente existen muchísimas consultas al respecto, muchísimas madres maternando solas, criando solas. A ver, esto es algo que debería haber mucha conciencia de lo que es criar en sí, ¿sí? Porque a veces muchos progenitores dicen, bueno, pero también pasa tiempo conmigo. Pasar tiempo no es lo mismo que criar, no es lo mismo que levantarse a la madrugada cuando está enfermo, que llevarlo al colegio con lluvia, agua, inundación, lo que sea que pase, estar enferma una y tener que cuidar una criatura, llevarla igual a todas sus actividades, no poder descansar una, ¿sí? Esa crianza hoy en día se califica como un aporte alimentario también. ¿Sí? Sí. Entonces hay mucha poca conciencia de madres de que crían solas, que tienen que faltar al trabajo o que bien no se pueden registrar ningún tipo de trabajo porque tienen una crianza de tiempo completo, por ejemplo, y mucha falta de información respecto de cómo hacer valer esos derechos. También existen muchos progenitores que lamentablemente pasa esto, que se aprovechan de los beneficios sociales o provisionales que existen actualmente para los hijos. Por ejemplo, ocurre mucho que progenitores no convivientes que no pasan cuota alimentaria cobran la asignación universal por sus hijos y no se la pasan a su mamá. Hoy, hace un rato, una colega consultó en un grupo si sabían cómo hacer un reclamo, por ejemplo, porque se tenía la situación de una mamá que quería acceder al voucher educativo que da el gobierno nacional ahora para los colegios semiprivados. Sí, sí, sí. Dice que ella entró para pedir el voucher, y ya habían accedido seguramente. El progenitor de su hija, que no vive con esa hija y que no le pasa cuota alimentaria ni tampoco paga colegio, había pedido que se le deposite a él el voucher. Entonces, hay mucha falta de conciencia, de consideración más que nada respecto de las madres que crían solas y respecto de sus propios hijos o hijas. ¿Qué pasa, Mayra, con el tiempo que ha pasado que esa persona no ha percibido esa cuota alimentaria? Por ejemplo, ¿se le puede reclamar ese tiempo histórico? No. La realidad es que para que pueda haber un reclamo tiene que haber una cuota anterior fijada o homologada, ya sea por sentencia, porque se inició una demanda por alimentos, o bien porque hubo un acuerdo en sede de mediación, por ejemplo, de etapa prejudicial, y eso pasó a homologarse judicialmente. A partir de que hay una sentencia, se puede reclamar los alimentos adeudados, se puede ejecutar esa deuda, ¿sí? Lo ideal es iniciar cuanto antes el reclamo. ¿Sí? Por ejemplo, hay otros recursos. Por ejemplo, una mamá puede intimarlo por carta documento, va al correo y dice, en calidad de progenitora de la niña tal, de la que usted es padre, lo intimo formalmente a que cumpla con la cuota alimentaria. Eso ya es una intimación y ya fija un precedente para que empiece a correr el tiempo de que se pueda reclamar esa cuota. ¿Sí? Pero tiene que ser una cuota reclamada judicialmente o homologada judicialmente para que se pueda reclamar en retroactivo sería. Y si tienen, en el caso de por ahí vivencias compartidas, en el caso de, por ejemplo, unos días con uno, unos días con otro fijados, ¿también se puede reclamar eso? Sí, totalmente. La cuota de alimentos en sí es un objeto muy distinto a lo que es
régimen de comunicación o el cuidado personal, que es lo que vulgarmente se conoce como tenencia. Sí. ¿Sí? La cuota de alimentos se establece para cubrir las necesidades que tiene el niño, niña o adolescente cuando está con el progenitor o la progenitora conviviente. ¿Qué hablamos de convivencia? Con el que más tiempo pasa, quien más se hace cargo de sus actividades o de lo que sea que implique criar esa personita, ¿sí? Básicamente, ¿sí? También no importa el nivel de ingresos. La cuota tiene que estar fijada, ¿sí? Sí o sí, porque eso hace un derecho del niño o niña o adolescente en sí. Es distinto porque por ahí dice, bueno, ella se queja porque no recibe, está reclamando un derecho de su hijo, ¿sí? Y la cuota no se le paga al padre o a la madre, ese es otro concepto erróneo, ¿sí? La cuota se deposita para que el padre o la madre la perciba, pero en derecho le corresponde al niño, niña, adolescente, a su propio hijo sería. Y luego, por ejemplo, que vos decías, ¿no? A los 21 años, él también tiene el derecho de poder realizar una presentación para que se pueda extender esto. Esto también lo ayuda, por ejemplo, en la universidad, en lo que él quiera desarrollarse. Así es. Eso sí es una figura del hijo que se capacita, básicamente. A los 21 años cesa de pleno derecho, se dice, la cuota, ¿sí? Pero si el hijo que se capacita presenta certificado de que estudia en la universidad, de que estudia algún posgrado, posgrado no sería porque ya sería profesional, estudia algún curso, ¿sí? Para intentar insertarse en el mundo laboral. En ese caso sí se puede extender la cuota, se puede fijar una cuota un poco mínima, pero se fija en sí una cuota de alimentos. Hasta los 25 años pueden percibir esa cuota. Entonces, con referencia a lo de, por ejemplo, que estábamos hablando de Cintia Fernández, ¿hubo acá casos de esas características? ¿Es normal que suceda? ¿Se dan estos casos? Sí, es normal que se pidan alimentos futuros, que se embarguen cuentas bancarias, cuentas de sueldo, o autos, motos, por alimentos futuros. Esa persona hasta que no cumpla todos esos alimentos, no puede disponer, por ejemplo, de su vehículo, ¿sí? Es normal. Lo que sucedió con Cintia Fernández, que ellos decidieron ponerle fin al pleito, ¿sí? Y acordar con ese acuerdo. Entiendo que Cintia aparte tuvo que pagarle un dinero extra porque es como que no llegaba a compensar, porque si no me equivoco la casa estaba valuada en $350.000 o algo de eso, y la deuda hasta los 21 años de edad de las chicas no llegaba a cubrir todo el 50% de Matías de Federico, entonces como que Cintia puso algo de dinero ahí y en realidad pusieron al fin al pleito judicial de esa manera, con un acuerdo que fue homologado. ¿Y se lleva así tantos años estas situaciones a veces en algunos casos? Sí, lamentablemente sí, porque la cuestión con los alimentos definitivos, que son los que van a quedar ya establecidos, la otra parte tiene que presentarse, ofrecer pruebas, producirlas. Además, ellos tenían muchos vaivenes judiciales, habrán sido muchos expedientes en uno solo, pero yo creo que llegaron a un buen puerto, al fin y al cabo. Bueno, eso es lo principal. En casos como esto es por ahí quizás la solución llegar a acuerdos que sean beneficiosos para los niños principalmente. Sí, a mí me gustaría ahí dar un consejo. Respecto al derecho de familia en sí, yo siempre lo que le digo a mis clientes es que traten de resolverlos entre ellos dos, porque es muy complicado o se vuelve complejo que un juez o una jueza que no conoce la particularidad de la familia en sí ponga orden en una familia, diga a qué día, a qué hora se tiene que ir, cuánto se tiene que descontar, ¿sí? Es como que un tercero te está diciendo cómo organizarte con tu propia familia, ¿sí? Entonces, lo ideal sería, en un punto, poder llegar a un acuerdo. El acuerdo es ceder voluntades siempre. Algo uno va a terminar perdiendo de alguna manera, pero con el horizonte que el beneficiado o la beneficiada van a ser sus hijos nada más. Exactamente. Muchísimas gracias, Mayra, por venir. Este tema muy